Te quedaste con un montón de cintas de VHS y quieres ver si puedes revivir tu antiguo VHS. Quédate con nosotros y te voy a dar la mayoría de los tips que me han llevado a poder reproducir las películas de este antiguo VHS pues en una televisión. Esto es Recycled Engineering, así que vamos a ver en qué se meten. Bueno, y así es como empezamos. Como pueden ver, todo hecho un desastre, todo descuidado, guardado entre comillas, pero tragando polvo a más no poder. Mira cómo estaba esto. Y bueno, bien, el problema típico, tienes un montón de cintas que la verdad, en este caso pues están bastante antiguas. Ya algunos estuches de verdad que dan pena, como pueden ver. Estaban remendados y ese remiendo ya necesita un remiendo. Y el tiempo pasa, compadres, y no se sabe qué hacer, pues, y la verdad es que estuve trabajando con este VHS, que si no lo han identificado, pues es un Sony, bastante buenos, resistentes, diría yo, al tiempo, y me llevaban por una grata sorpresa. La verdad, arranqué con este proyecto sin mucho que esperar. Por ahí voy a poner un video de cómo estaba cuando recién lo abrí, pero no estaba seguro de hacer o no hacer este video hasta tener una respuesta positiva. Y oh sorpresa, pues me funcionó. Claro, como entenderán, tiene sus limitaciones, pero les digo la verdad, tiene su satisfacción una vez que logras que esto funcione. Y hasta cierto punto es bastante satisfactorio ver cómo funciona todo. Ahora, hay varios detalles que tienes que saber antes de empezar con esto, porque te va a tomar tiempo, te va a tomar una buena cantidad de tiempo, pero a la larga vale la pena. Ahí lo tienes. Esa de ahí es reproducción de la cinta. Es una cinta prácticamente del 2003. Estamos hablando ya de más de 20 años y todavía la tienen, claro, con las limitaciones de la época. No es video HD, así que no esperen la gran cosa. Y quiero pasarte algunos de los datos que me ayudaron a poder volver a la vida este VHS. Primer punto que debería revisar antes de meterse a tratar de revivir uno de estos. Les digo, una de las partes más complicadas de poder reparar un VHS es la fuente de poder. Si tu VHS no logra hacer esto, no logra dar eh, señales de vida, pues simplemente descarta ese VHS. No hay por dónde, a menos que tengas un problema con el cable de poder. Antes de desecharlo, revisa primero si tienes electricidad en el cable de poder, si no está desgonzado aquí, que es algo muy común, o si los pines del enchufe no tienen. Tema número 2, el desmontaje. En mi caso, en mi caso opté por desarmarlo por completo. La carcasa, lo que sería la parte donde estaba montado antes, lo tengo acá. Lo tuve que sacar por completo para tener la facilidad de hacer el mantenimiento barra reparación de esta criaturita. Número 3, de las cosas más delicadas que deberías de cuidar aquí cuando vas a hacer este mantenimiento es el cabezal de reproducción. Aclaro algo, cuando arrancas con un proyecto así de estos, tú no sabes en qué condiciones está esto. Y si este señor está muerto desde el inicio, habrás perdido tu tiempo. Sin embargo, te voy a guiar para descubrir eso lo más pronto posible sin que comprometas tanto el pasatiempo. Después de todo, estamos haciendo esto por recuperar, entre comillas, una antigüedad. Les voy a ser franco, no es a largo plazo, ya voy a explicar por qué no es para largo plazo, pero sí va a ser una actividad interesante cuando quieres recuperar los recuerdos de tu familia que están guardados ya por bastante tiempo. 5. Comprende cómo está estructurado esto. Hay dos etapas que tú tienes que distinguir perfectamente. La una, que es la parte mecánica, que es todo esto de aquí, y la parte electrónica. A la parte electrónica, tú simplemente le vas a pasar un hisopo, una brocha, lo que sea. Si no hay humedad, es mucho mejor. De esa manera, tú vas a poder continuar con el proyecto. La parte mecánica es un punto y aparte. Yo te recomiendo que en tu modelo, no sé cuál sea el tuyo, vayas tomando con precaución todos los componentes y si es posible poderlos desmontar. En este caso yo ya lo tengo desmontado aquí, ya están todos los tornillos afuera, si por ahí se me quedó un hisopo. Y
Los tengo sobre una mesa estable. En este caso, este es una colcha para que no tengan ningún problema con la parte electrónica. Estas tarjetas ya venían con circuito doble, así que es muy probable que si pones algo metálico por debajo te va a dar problemas. Cuando hagas el montaje, asegúrate de que todo esté estable. No vas a querer que en medias pruebas, pues tu VHS pegue un cortocircuito y se acabe todo el proyecto ahí. Ya. Respecto a los sockets, hay, hay algunos sockets regados por todas partes. La tarjeta prácticamente está conectada a las partes mecánicas también a través de ellos. En este caso hay uno por aquí para el cabezal de reproducción, por allá hay otro para los motores, hay un servomotor que es el que controla el arrastre de la cinta, ¿ya? Todo eso va conectado eléctricamente a la placa a través de conectores como estos. Siempre asegúrate que los conectores estén bien puestos, que estén bien enchufados el rato que vayas a hacer este trabajo. Un gran problema que tienen los equipos Sony, y no solamente en VHS sino en muchos otros, son las botoneras. Es muy probable que si es que en algún momento tú presionas un botón y hace otra función, la que tú no esperabas, como por ejemplo esta tiene un tic, que a veces cuando mando a expulsar el cassette se pone a grabar, ya, eso es cuestión de las botoneras, de los botoncitos, ya. ¿Podrías reemplazarlos? Sí, pero dentro de un instante te voy a decir por qué no deberías todavía pensar en reemplazarlos, o por lo menos no esforzarte en buscar los originales, a menos que si quisieras conservarla. Pero bueno, ya discutiremos después los pros y los contras de hacer eso. ¿A qué deberías apuntar al revisar la parte mecánica? Si tu equipo ha estado guardado demasiado tiempo, esta piecita de aquí se vuelve prácticamente de color blanco, no porque se esté descascarando, sino porque digámoslo así, la suciedad se ha ensañado con el caucho, que es algo que suele pasar mucho con las piezas de caucho, en especial de Sony, que están sin uso y empiezan, no sé si es a perder estructura interna del caucho, se está desmenuzando el aglutinante que lo conforma, o alguna de esas reacciones raras que suele verse en juguetes de plástico de mucho tiempo. Una buena limpieza bastará, sobre todo porque tú quieres reducir la cantidad de mugre que se vaya a pegar en este señor. Otra cosa a la que le vas a prestar bastante atención es específicamente este recorrido, justamente por el que se va la cinta, donde va siendo arrastrada y que va a quedar en su lugar para rodear completamente la cabeza de reproducción. Es normal que la cinta abrace todo el cabezal de reproducción para que pueda verse la imagen. Eso es lo normal. Pero tienes que tener en cuenta que hay un punto, digámoslo así, entre tensión y holgura que tiene que respetarse para que la cinta se pueda desplazar a través del cabezal en movimiento. Debajo del mecanismo, ahí lo pueden ver separado, ¿no? Debajo del mecanismo hay varios sistemas como de embrague, que son los llamados a conducir el movimiento desde del motor hasta la cinta, prácticamente, para que la cinta empiece a ser recuperada a través del movimiento del rodillo. Les cuento un poquito cómo va eso más o menos para que me entiendan. Cuando se hace la función de meter la cinta a través del cabezal, el que genera el movimiento de arrastre del cassette de un rollo al otro no es precisamente la fuerza de este señor, no lo es. El que hace ese trabajo es este señor de acá, el rodillo. El rodillo debe de estar junto con esta pequeña pieza metálica que está girando y viene ese movimiento desde abajo, ¿ok? Ese es el que jala la cinta de este lado. Esa es la que la jala. Pasa a través de este señor de la cabeza de reproducción, ¿ya? Y empuja para acá. El tema es que en este caso, por ejemplo, me resultó que este señor de aquí no
no recuperado la cinta y por ende la cinta empieza a chorrearse por acá, se sale, ¿ya? Ahí es cuando deben de meterle mano al sistema de arrastre, que por lo general este es un sistema bastante común que he visto en algunos modelos. Aquí está, ¿ya? Este de aquí es el que se encarga de jalar la cinta. Este es el que se encarga de transmitir el movimiento. Es como una especie de caja de cambios, incluso tiene un par de niveles que mueven esta pieza para un lado y para el otro, para hacer que se recupere o se adelante la cinta, según el caso. Otra cosa más, está de más decir que la limpieza es bastante importante. Como pueden ver, no está completamente pulcro, sin embargo le hemos prestado atención a los puntos donde que las piezas empiezan a moverse, donde hay movimiento, para que no haya nada que obstaculice el movimiento, vale la redundancia. Entonces, casi en las partes de abajo hay poco que limpiar, porque por lo general los VHS cuando se almacenan prácticamente acostados o echados. Sería muy raro que alguien lo hubiera almacenado prácticamente parado o en condición inversa, pero el polvo cuando entra pues se asienta en la superficie que está apuntando para arriba. En la mayoría de los casos va a ser ese el problema que tengan. Así que un hisopo, bueno, varios hisopos, un montón de hisopos, por allá tenemos un montón de hisopos, van a ayudar con eso. Bien, si llegaste hasta aquí es probable que ya hayas metido tornillo a todo esto, bueno, que le hayas sacado los tornillos, pero te voy a hacer una recomendación. Mira, esta pieza de aquí que es por así decir el cargador del cassette, ya por lo general es desmontable de la parte de abajo, de la base del mecanismo. Yo te recomiendo encarecidamente, por favor, por lo que más quieras, no desprendas esta parte de esta parte. Se pueden desprender, sí, pero te vas a ahorrar un montón de dolores de cabeza si la dejas así como está. Que si se te desmontó esto cuando estabas desarmando esto, trata de volverla a poner como estaba. Hay unos piñones por aquí, ahí están unos dientes que prácticamente están en sincronismo, ya están sincronizados. Aquí casi todo es sincronizado. Cuando hagas el movimiento de la limpieza, de preferencia no lo desmontes a menos que sea un embrague como el que te enseñé acá. Esos puedes desmontarlos, pero si ves que están conectados a una palanquita o a otra cosa así como el sistema de carga del cassette, por favor no lo muevas, porque créeme que si que mueves eso, si los desconectas entre los engranes y los vuelves a conectar y no tienes la suficiente experiencia, es muy probable que jamás vuelva a funcionar como estaba antes, o al menos si vuelve a funcionar no va a volver a funcionar sino sin pasar algunas cuantas horas prácticamente de no saber qué pasa, ¿ya? Esto es un sistema que hacían con lo que podían en aquella época. La tecnología no era tan robotizada, no era tan sensorizada. A pesar de que tiene su buena cantidad de sensores, no te detecta si la cinta está cargada porque siente que la cinta está ahí. No, son mecanismos que están sincronizados para tener ciertos momentos en que todo debería estar en tal situación, ¿ya? Aquí puedes ver. Bueno, obviamente vas a estar metiendo y sacando cassettes por bastante tiempo hasta asegurar que todo funcione. ¿Qué es lo que tú deberías de esperar para ya saber que tienes que empezar a hacer algo en el cabezal de reproducción?
pues que haga precisamente eso. El cabezal de reproducción, dependiendo del modelo, no todos se quedan así girando. Este de aquí gira, ¿ok? Me parece un desperdicio de movimiento mecánico y de energía, pero bueno, está detenido, y este modelo gira. Siempre lo han hecho, no es una falla del equipo. Estos modelos siempre hacían eso. Y cuando ya esté todo en su lugar, la cinta tiene que estar encarrilada, no tiene que estar apretada, la cinta tiene que estar algo suelta, ¿ya? El rodillo no necesariamente tiene que estar presionando ya a la cinta. Aquí en este caso está un poquito abierto, como puedes ver, ¿ya? Pero el recorrido está completo, la cinta no está doblada y ha sido llevada hasta la última parte prácticamente del camino a seguir. Si ya tienes eso, está listo para la siguiente etapa, que es ponerle play y rogar porque todo funcione en orden, ¿ya? Bueno, nosotros ya pasamos todo ese tiempo, pues sí lo tenemos en orden, pero eso es lo que tiene que pasar. La cinta está presionada por el rodillo, ahí, y esa es la que hace girar, o mejor dicho, esa es la que hace mover la cinta a través del sistema, ¿ok? Esto que estás viendo aquí es el cabezal de reproducción de audio, ¿ya? Hay unos tornillitos que están acá atrás que tú puedes mover, especialmente el que tiene el tornillo, que ese te permite colocar la posición, la orientación del cabezal de reproducción de audio. Si tú lo mueves, vas a escuchar que está un poquito más bajo o un poco más alto. Algo que tal vez de pronto no sepas o tal vez intuyas es que este cabezal de reproducción de audio, en este caso en los VHS, no son los que se encargan de identificar el tipo de película que estás poniendo. Ellos no son, ¿ya? Eso lo hace directamente el sistema de lectura del cabezal de reproducción de video. Ahí es donde que se hace esa tarea. Así que si ves que la película, cuando la alcances a ver, está corriendo muy lenta, se pausa, está en blanco y negro, entre otras cosas, si estás viéndolo en blanco y negro y tienes pausas, es muy probable que lo que tengas ahí enfrente no sea una cinta del sistema adecuado a tu VHS. En este caso, como hemos sido un taller y bueno, pues teníamos un montón de cintas de hace muchos años, habían cintas que estaban en formato PAL. Aquí estamos en Ecuador y trabajamos con NTSC. Claro, el video digital ya hizo de lado todo eso, pero para esto sí es importante tener en cuenta eso. Si tienes una cinta que hace algo parecido a eso, que hace esas pausas y aparece la imagen en blanco y negro, lo más probable es que esa cinta haya sido grabada con un equipo PAL y ya estás trabajando con un sistema NTSC. En España se trabaja con sistema PAL. Te puede pasar al revés, que tengas tu equipo que sea PAL y que la cinta sea NTSC. Es muy común que pase eso, sobre todo si tienes familiares en Latinoamérica y te envían o te enviaban cintas en aquel entonces para allá con eso. Ahora, me vas a decir, ok, es bastante tiempo el que he pasado para llegar hasta aquí, a que haga ese movimiento, pero todavía no tengo imagen. En este caso obviamente ya hicimos esto y te voy a dar prácticamente el tip con el que los técnicos en algún tiempo hacían su plata. Yo personalmente me hice muy buena plata cuando estaba en mi juventud, cuando trabajaba con mi papá todavía, y prácticamente lo que hacíamos era una limpieza de cabezales. La limpieza de cabezales no es algo recontra difícil, no es algo que necesitas de herramienta muy profesional. La verdad que lo que tú haces para limpiar la cabeza no es más que usar, yo por lo general utilizo pequeñas tiras de papel. Puedes hacerlo con un papel entero, no hay problema. Yo por tema de practicidad utilizo esas cintas así, y ya te voy a enseñar cuál es el procedimiento. Muy bien, en este caso vamos a utilizar esta cinta que está, por demás decir que está hecho un asco. Incluso tiene partículas de huevos de lagartija adentro. Obviamente esto va a ser un suicidio. Voy a meterla y entonces va a pasar pues lo que tiene que pasar, que cuando le ponga play a esto, ahí está el play, ya
vamos a tener eso. Y listo, eso es todo lo que necesitas para que tu cinta, o mejor dicho, tu VHS, pues se ensucie la cabeza. ¿Ya? ¿Ya? Y esa es otra de las razones por las cuales creo que deberías de tener mucho cuidado cuando haces este tipo de restauraciones para la casa, porque van a haber un montón de cintas que van a tener ese problema. Entonces ahora voy a meter esto, y lo que normalmente debería de suceder es pues que ya se perdió la cinta, se perdió la lectura del video. Ya, ahí creo que está. Ya, y evidentemente ya no podemos ver nada, ¿sí? Pero no es para morirse, no es para morirse. Y este yo creo que es el punto importante de la restauración. Y yo creo que tenemos que hacer todo este trabajo, y en ocasiones va a ser algo frustrante, pero como decía mi papá, pues para jodido, jodido está, así de simple. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es proceder con la limpieza, ¿ya? Obviamente no vamos a ver que esté algo sucio o nada parecido. Obviamente todavía hay un montón de mugre ahí. Pero lo que vamos a hacer, en este caso yo voy a aplicar algo de quita esmalte, ¿sí? No voy a hacer propaganda a ninguna específicamente a hacer esto. Yo sé que para algunos les va a parecer que es algo criminal hacer esto. Ya, déjenme ponerlo en su lugar. Y quiero que le presten atención a esa línea que hay entre la parte rugosa y la parte brillante del cabezal. La parte brillosa está girando a 1800 revoluciones por minuto. Y lo que hacemos nosotros es, a ver, vamos a pegarnos bien, ahí, eso. A pegar un poquito el papel justo en esa línea divisoria entre ambas regiones, ¿no? Entonces, déjenme ver ahí está, ya. Entonces, ahí tenemos por ahí algo. Uy, volvemos acá, ya. Entonces, con el dedo puesto por encima, vas a sentir que está pasando la línea, o mejor dicho, es como una línea que se forma con el cabezal. Y de a poco vamos a recuperar la imagen. Listo, ya. Ahí está, eso, ya. Eso es todo. Parte de la mugre, déjenme ver aquí, vamos a enfocarlo bien, ahí está. Eso es algo de la mugre que se queda ahí, ustedes pueden verlo, ahí está, de que nosotros recuperamos de la cinta, ¿ya? En este caso nosotros tenemos una cinta que está completamente sucia, que si ustedes meten otra vez el cassette allí va a volverse a ensuciar. Y la parte triste de eso es que no necesariamente el hecho que ustedes lo limpien quiere decir que el siguiente cassette que le pongan va a seguir funcionando correctamente. He estado buscando alternativas, entendiendo la tecnología, cómo funcionaba, qué es lo que hacía, cómo lo hacía en aquel entonces. Y la verdad es algo frustrante. El hecho es que todas y prácticamente todas las cintas que han sido guardadas en ocasiones de mala manera. Pensamos hacerlo mejor y no funciona así. El tema de la humedad, el tema de el mismo polvo, ya han contribuido a que las cintas se vayan deteriorando con el tiempo. Y sí, es doloroso porque tenemos muchos recuerdos de ahí almacenados. Yo personalmente estuve recuperando muchos recuerdos de cuando me casé, del nacimiento de mi hija. Y sí, fue muy, muy hermoso volver a ver todas esas imágenes, rostros de personas que ya no están, revivir tiempos que a veces creemos que son mejores o a veces no tanto. Y desafortunadamente les digo, yo personalmente, es un criterio muy mío, no creo que sea buena idea prácticamente restaurarlas y decir, ok, voy a pasar todo este tiempo para tener un VHS funcional que voy a utilizarlo cuando yo quiera, grabar películas, grabar cositas como las hacía antes. No, no. Yo lo que hice prácticamente fue empezar a tomar todos los recuerdos que tenía ahí acumulados y prácticamente, como pueden ver, con un montón de papelitos de esos, estuve limpiando a cada rato el cabezal de reproducción y con cámara en mano, así como lo estoy haciendo ahora, ir grabando esos momentos, ¿sí?
Por el tema de la resolución, pues no hay mucho que pedirle. Las cámaras modernas extrapolan, o mejor dicho, interpolan datos para, miren, por ejemplo, ahí se está queriendo ir ya bastante la información para mejorar la imagen. Realmente lo que yo estoy viendo aquí, para lo que estoy viendo con mis ojos, hay algo que mejora entre los colores, la nitidez, tal vez la cantidad de frames por segundo que se está guardando, no lo sé. Pero sinceramente, solo con poner la cámara enfrente del televisor, yo veo bastante mejora. He hecho digitalización directa de películas utilizando las famosas tarjetas capturadoras y, y la verdad me satisface mucho más hacer esto que utilizar todo eso para grabarlo. Entonces, ya como conclusión, si llegaste a este punto, ¿es conveniente repararlo para tenerlo funcional todo el tiempo? Mi respuesta personal es no. O sea, va a ser bastante bonito después volverlo a grabar, a guardar, a armarlo todo, ponerlo limpio, dejarlo como que en esa exhibición, pero no va a ser como para utilizarlo al diario, como cuando hago restauraciones de equipos de sonido o ese tipo de cosas que sí son utilizables. Pero en el caso de las cintas, esto es, haces la mayoría de lo que te he aconsejado el día de hoy, recuperas la posibilidad de que se vea la imagen en el televisor y la grabas. Esa cinta posiblemente no vuelva a ser utilizable en un futuro. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Y si tienes que, por alguna razón, volver a ponerla, pues simplemente tendrás que hacer esto. Bueno, no desarmarlo tanto como está desarmado ahora, pero sí estar pendiente con, puedes utilizar alcohol isopropílico si quieres. Yo tenía esmalte de uñas, me sirvió bastante bien. El asunto es reblandecer los pedacitos de papel y hacer que esa limpieza pues tenga algo húmedo que se vaya a evaporar con el tiempo, para lo cual también sirve el alcohol, diluyente. He hecho también con diluyente eso, pero asegurarse que no quede absolutamente nada. No te recomiendo que le pongas, que hagas esa limpieza con agua ni cosa parecida. Tiene que desaparecer por completo eso. Entonces, eso es lo que tendrías que hacer. Pasar un buen tiempo con el VHS destapado, ir grabando. Si quieres poner un trípode, ponle alguna otra cosa para que no te compliques mucho la cosa y ya, a recuperar esos adorados recuerdos, y tal vez un par de lágrimas no te vendrían mal para desahogarnos en estos tiempos en los que vivimos. Y bueno, eso es todo por el momento. Espero que te sirva de ayuda. Si tienes alguna duda de qué más pues se puede hacer o algún caso especial, sí, algo que no te comentaba, ya me estaba despidiendo. Mira, no sé si se dieron cuenta, aquí tengo este papel higiénico, y sí, casi se me va por aquí, ya. Es precisamente para mejorar el tema de la limpieza de la cinta. No, como te diste cuenta hace un rato, pues no es infalible, pero al menos ayuda en algo. No es la solución final. Que como lo hice, bueno, este lado de aquí lo que contiene es la cabeza de grabación del audio, ahí está, ¿sí? Pero realmente a estas alturas, pues ¿quién va a grabar en uno de estos? Tú lo que quieres es recuperar lo que ya se grabó. Y está puesto con una cinta doble faz, y sobre la cinta doble faz está pegado un papel higiénico común y corriente. Puedes utilizar papel de cocina, que sea así suavecito, por supuesto, y que el área sea bastante grande como para que cumpla su misión. Y al menos te va a durar un poquito más, al menos mientras hace la recuperación, ¿ok? Bueno, yo creo que ahora sí eso es todo. Como siempre, soy su amigo Javier de Recycled Engineering, y que recuerden todos, perdón, que recuperen todos esos recuerdos y guárdenlos, porque al final eso es lo que somos en la vida. Solamente somos memorias que nos llevamos a nuestro viaje a la eternidad. Cuídense, chicos, chao.